¿Quieres saber qué significa realmente ser un monstruo mental? Te lo diré sin rodeos. Es tener una mente tan fuerte y estratégica que nadie puede manipularte, nadie puede quebrarte y nadie puede usar tus debilidades contra ti. La mayoría de las personas viven en un mundo de fantasía. Creen que ser buenos, nobles o ingenuos los llevará lejos. Pero el mundo real no premia la bondad sin estrategia. El mundo real devora a los que no tienen garras. Tu sensación de estar perdido o de ser ignorado no es mala suerte. Es el diagnóstico de que tu conciencia ha rechazado el guión que otros escribieron para ti. Es el síntoma de una vida que se ha vuelto demasiado pequeña y solitaria. Maquiavelo, el pensador más temido de la historia, lo sabía. Quien domina su mente, domina su destino. En este video no vas a encontrar frases bonitas. Vamos a descifrar los 4 pilares para transformarte en alguien invulnerable. Presta especial atención al tercer pilar, porque ahí es donde revelaremos el arte de las apariencias. Cómo controlar lo que el mundo ve, para que nadie detecte jamás lo que realmente eres. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué ser un monstruo es, irónicamente, la única forma de ser verdaderamente libre. Hace 500 años, en una celda oscura de Italia, un hombre escribió las palabras más peligrosas de la historia. No eran consejos para santos, eran instrucciones para sobrevivir. Nicolás Maquiavelo no miraba el mundo a través de un filtro de Instagram. Él diseccionó la naturaleza humana con un escalpelo, y lo que encontró fue aterrador. Somos seres egoístas, volátiles y, sobre todo, movidos por el interés. Él lo dijo con una frialdad que aún hoy quema. Los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. ¿Te duele escucharlo? Debería, porque esa es la frecuencia en la que opera el mundo mientras tú intentas sintonizar la radio de la bondad ciega. Déjame preguntarte algo, y quiero que seas honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces te has sentido ignorado, pasado por alto o directamente utilizado? Esa sensación de estar perdido, ese nudo en el estómago cuando ves que otros avanzan, mientras tú te quedas atrás. No es mala suerte, es ingenuidad. El mundo no es cruel por placer, el mundo es cruel por inercia. Y aquí viene el primer secreto de alto voltaje que revelaré más adelante. La mayoría de las personas que crees que te aman, en realidad, aman la versión de ti que les resulta útil. Si dejas de ser útil, observa qué rápido desaparecen. Mírame bien. El monstruo mental no nace del odio, nace del hartazgo. Nace del momento en que decides que ya no vas a ser el cordero que espera que el lobo se vuelva vegetariano. Eso no va a pasar. Para no ser devorado, tienes que integrar tu sombra. Tienes que dejar de esconder esa rabia y esa ambición bajo la alfombra y empezar a usarlas como combustible. Como diría Carl Jung, no se llega a la luz imaginando figuras luminosas, sino haciendo consciente la oscuridad. Maquiavelo te da el mapa, pero yo te voy a enseñar a seguir el camino. Porque si no aprendes a ser estratégicamente letal, alguien que sí lo es, decidirá tu futuro por ti. ¿Estás listo para dejar de ser la víctima de una realidad que te niegas a aceptar? Primer pilar. Claridad brutal. El primer paso para convertirte en un monstruo mental no es aprender un truco nuevo, es dejar de tragarte tus propias mentiras. Bienvenido a la claridad brutal. La mayoría de las personas caminan por la vida como si estuvieran en una habitación llena de humo, con los ojos entrecerrados, esperando que la niebla se disipe por arte de magia. Se mienten sobre la calidad de su trabajo, sobre la lealtad de su pareja y, lo más peligroso de todo, sobre sus propios vicios. Maquiavelo lo advirtió con una sentencia que debería darte escalofríos.
aquel que deja lo que se hace por lo que debería hacerse, marcha hacia su ruina. En otras palabras, si vives en el mundo de los ojalá, ya estás muerto. La claridad brutal es el superpoder de mirar el abismo a los ojos sin parpadear. Es tener el coraje de decir, esto no funciona y es mi culpa. Si tu pareja te manipula, no es porque te quiere a su manera. Te está controlando porque se lo permites. Si tus amigos son mediocres, no son compañeros de toda la vida. Son anclas que te mantienen en el fondo mientras el barco se hunde. Si tu adicción al móvil te consume, no es descanso. Es una anestesia barata para una vida que te da miedo enfrentar. Aquí es donde la mayoría se quiebra. Las adicciones no son debilidades del cuerpo, son huidas de la mente. Te dopas con redes sociales, porno o comida porque tu realidad te parece insoportable. Pero escucha bien, un monstruo mental no necesita anestesia porque no le teme al dolor de la verdad. Maquiavelo enseñaba que un gobernante que se engaña con ilusiones de seguridad está condenado a que le corten la cabeza. Si no eres capaz de diagnosticar tu vida con la frialdad de un forense, nunca tendrás el control para cambiarla. Dime, en los comentarios, si te atreves, ¿cuál es esa mentira que te cuentas cada mañana para no tener que cambiar hoy? Escríbela. Sacarla de tu cabeza y ponerla en palabras es el primer acto de poder que vas a ejecutar. Porque una vez que ves la verdad, ya no puedes desverla. Y en ese preciso instante, dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en el arquitecto de tu propio caos o de tu propia gloria. Cuidado, porque una vez que alcanzas esta claridad, el siguiente paso, el control de tus emociones, será lo único que evite que esa verdad te destruya. Segundo pilar, control emocional. Si la claridad es ver el tablero, el control emocional es decidir cuándo mover las piezas sin que te tiemble la mano. Escúchame bien. Tus emociones son hilos invisibles y el mundo está lleno de titiriteros. Cada vez que alguien logra hacerte perder los estribos, te ha vencido. Cada vez que una crítica te hunde o un elogio te infla demasiado, les has entregado las llaves de tu fortaleza mental. Maquiavelo lo entendía perfectamente. Un príncipe nunca debe actuar bajo el impulso del odio o del miedo, sino bajo el dictado de la conveniencia. El monstruo mental no es un psicópata que no siente nada. Eso es un mito. El verdadero poder reside en entender que las emociones son datos, no órdenes. ¿Sientes ira? No la grites. Úsala como el combustible silencioso para trabajar 3 horas más que tu competencia. ¿Sientes miedo? No retrocedas. Úsalo como un radar para identificar dónde están los riesgos reales. ¿Sientes inseguridad? Úsala como señal de que estás en terreno nuevo y necesitas prepararte mejor. La mayoría huyen de la inseguridad como si fuera una enfermedad. Pero la inseguridad es, en realidad, el grito de tu verdadero yo, cansado de vivir bajo el juicio ajeno. Es la fricción entre quién eres y quién sabes que podrías ser. El débil intenta silenciar ese grito con validación externa. El monstruo mental lo abraza y lo convierte en disciplina. Piensa en la última vez que reaccionaste de forma impulsiva. ¿Qué ganaste? Probablemente nada más que arrepentimiento. El mediocre reacciona. El estratega responde. Cuando alguien te insulte o intente humillarte, no te defiendas de inmediato. Quédate en silencio. Míralos a los ojos. Deja que su propia toxicidad se ahogue en tu calma. En ese silencio, tú ganas autoridad y ellos pierden el eje. Maquiavelo decía que es mejor ser temido que amado, pero el miedo más profundo no lo provoca el que grita, sino el que permanece imperturbable mientras todo el mundo pierde la cabeza. Pero ten cuidado. De nada sirve controlar tu interior si no sabes gestionar lo que el mundo ve por fuera. Porque la verdad es que, a veces,
La calma total es una invitación al ataque. Por eso, en el próximo pilar, entraremos en el terreno más oscuro y necesario de Maquiavelo, el arte de fabricar tu propia realidad ante los demás. Tercer pilar, el arte de las apariencias. Llegamos al terreno donde los ingenuos se pierden y los maestros dominan. Maquiavelo dejó escrita una verdad que hoy, en la era de las redes sociales, es más letal que nunca. Todos ven lo que aparentas, pero pocos perciben lo que realmente eres. La sociedad te ha vendido una mentira romántica, la honestidad radical. Te dicen que debes ser tú mismo en todo momento, que debes mostrar tus heridas, tus dudas y tus cartas a cualquiera que pase. Eso no es autenticidad. Eso es suicidio táctico. El monstruo mental entiende que vivimos en un panóptico digital. Todo el mundo mira, todo el mundo juzga. Si eres un libro abierto, le estás dando a tus enemigos el manual exacto de cómo destruirte. En los negocios, no importa si tienes miedo, proyectas una seguridad de hierro. La gente no invierte en dudas, invierte en certezas. En tus crisis personales, no te desahogues en público. El respeto se gana en el silencio y la compostura, no en la exhibición del caos. La familiaridad engendra desprecio. Si lo muestras todo, pierdes el misterio. Y sin misterio, no hay fascinación. Tu sombra no es algo que debas eliminar, es algo que debes gestionar. Gestionar tus apariencias no es ser un hipócrita, es ser un estratega. Es decidir conscientemente qué máscara necesita la situación para proteger tu núcleo real. Como un actor que domina el escenario, el monstruo mental decide cuándo ser el aliado amable y cuándo ser la presencia imponente que nadie se atreve a desafiar. Interpelación directa. Mírate en el espejo. ¿Lo que el mundo ve de ti es lo que tú has decidido que vean? ¿O es simplemente el resultado de tus impulsos sin filtrar? Si no controlas la percepción que los demás tienen de ti, ellos crearán su propia versión. Y te garantizo que no te va a gustar. La percepción es la moneda del reino. Si logras que te perciban como alguien invulnerable, las batallas se ganarán solas antes de empezar, porque nadie se atreve a atacar a quien parece no tener grietas. Pero cuidado. Las apariencias sin sustancia son un castillo de naipes. De nada sirve parecer un rey si no tienes la fuerza para sostener la corona cuando el viento sopla fuerte. Por eso, el último pilar es el que convierte la estrategia en leyenda. La acción implacable. Cuarto pilar. Acción implacable. Puedes tener la claridad de un sabio, el control de un monje y la imagen de un emperador, pero si no tienes la voluntad de apretar el gatillo, eres solo un espectador culto de tu propia decadencia. Bienvenido al pilar que separa Imocimo a los soñadores de los dueños del mundo. La acción implacable. Maquiavelo observó un patrón sangriento en la historia. Los líderes que dudaban, los que buscaban el consenso eterno, los que esperaban a que todas las señales fueran favorables, terminaban colgados en la plaza pública. Él lo resumió con una crudeza brutal. Es mejor actuar y arrepentirse que no actuar y arrepentirse. En el mundo real, la parálisis por análisis es una forma de cobardía disfrazada de prudencia. El monstruo mental sabe que una decisión de mierda ejecutada con convicción absoluta es más poderosa que una decisión perfecta ejecutada con miedo. ¿Quieres emprender? Deja de leer libros y lanza el producto mínimo hoy. ¿Quieres cambiar de vida? Corta el contacto con esa persona tóxica ahora, no el lunes. ¿Has fracasado? Si estás en el suelo, la única acción implacable es levantarte. No busques culpables,
No llores por el patrimonio perdido como los hombres mediocres que Maquiavelo despreciaba. Mira el tablero, acepta las pérdidas y haz tu siguiente movimiento, sin titubeos. El mundo no te va a dar permiso para ser grande. La suerte es una construcción para los que esperan. La fortuna, como decía Maquiavelo, es una mujer que solo se entrega a los audaces, a los que tienen el coraje de forzar la realidad. La mayoría de la gente que está viendo este video cerrará la pestaña y volverá a su zona de confort, a su niebla mental y a sus excusas. Esos son los que serán devorados. Pero tú, si has llegado hasta aquí, es porque sientes ese fuego incómodo en el estómago. Ese es el monstruo mental despertando. No lo vuelvas a dormir con distracciones baratas. La perfección es el enemigo de la victoria. No esperes el momento perfecto. Toma el momento y hazlo perfecto a través de la fuerza de tu voluntad. Porque al final del día, la historia no la escriben los que tenían razón, sino los que tuvieron la audacia de actuar. Ahora que tienes los 4 pilares, solo queda una pregunta. ¿Qué vas a hacer con este poder? Porque una vez que despiertas, ya no hay vuelta atrás. Ser un monstruo mental no se trata de crueldad, se trata de soberanía. Significa que ya no eres una hoja arrastrada por el viento de las opiniones ajenas o por la marea de tus propios impulsos. Has decidido dejar de ser el peón en el tablero de alguien más para convertirte en el jugador. Hoy te llevas 4 llaves maestras. La claridad para ver la verdad que otros ignoran. El control para dominar el caos de tus emociones. La apariencia para proteger tu esencia y proyectar poder. Y la acción para aplastar la parálisis y reclamar tu destino. Muchos te dirán que este camino es oscuro. Te dirán que deberías ser más flexible, más bueno, más dócil. No los escuches. La mayoría prefiere que seas débil porque tu debilidad los hace sentir seguros. Pero tú y yo sabemos que la verdadera libertad solo pertenece a quienes tienen la fuerza para defenderla. A partir de hoy, cuando mires al espejo, no busques al de siempre. Busca al estratega. Busca al monstruo que aprendió a dominar su sombra para iluminar su futuro. Si estás listo para aceptar este pacto contigo mismo, escribe en los comentarios: el juego ha cambiado. Así sabré quiénes son los que realmente han entendido el mensaje. Lleva tu mente al siguiente nivel. Esto es, pensarte. Suscríbete, activa la campana y deja tu like si este conocimiento ha encendido algo en ti. Recuerda siempre, el mundo no premia a los que tienen razón, premia a los que tienen el coraje de transformarse. La niebla se ha disipado, el tablero es tuyo, muévete.